Hola, mi nombre es Jessica, bienvenidos al canal. Es el primer video que estoy haciendo en edición. Primero no me salió muy bien, pero bueno, vamos intentando y mejorando. Cualquier comentario o sugerencias obviamente se aceptan. Y bueno, está ahí en la primera misión. Bueno, es una de las primeras misiones. Tengo que ir a buscar un par de merodeadores que tengo cerca de mi hogar, barra casa que tengo con Boozer. Bueno, ahí uso los binoculares con los botoncitos que están ya fijados del lado izquierdo, que no me acuerdo cómo se llaman. El que está arriba, con ese se puede ver, usar los binoculares. Bueno, ahí estoy ya por encontrarme a los maleantes. Bueno, espero que disfruten el video. Muchas gracias. Denle like y suscríbanse. Bueno, acá estoy viendo a los pequeños acá moviéndose. Un pasito y marqué uno. Acá tengo el segundo. Muy bien marcados. Y ahora vamos a buscar los demás. Bueno, acá se están poniendo a hablar un poco. Que vieron mi refugio. Ya, o sea, mi casa principal. Ahí que tengo con Boozer. Se me querían meter ahí de ladrones suelos. Y ahí estoy viendo un tercero. Ahí está marcadito. Acá ni bien empiezo a caminar. Estoy viendo, los estoy rodeando. Así podemos ver dónde están los demás merodeadores. No sé si lo dije. Me parece que me salió medio mal, pero bueno. Estamos haciendo un zoom para encontrar el cuarto ahí, ¿no? Son 4, ¿no? Y me faltaría un quinto, que está ahí atrás de la piedra. Se está haciendo el difícil. Ahí está, el quinto. Vamos a adelantar otro poquito. Y vamos ahora a matar al primero. Estoy yendo acá a matar al primero. Recuerden siempre usar círculo para estar agachados. Y ahí vamos despacito atrás. Y esconderse entre los arbustos altos. Y usar triángulo para poder matarlo sin que se den cuenta de ese sigilo. Y de paso está buenísimo porque subís XP que te dan después habilidades para poder mejorar armas cuerpo a cuerpo y también habilitar un par de opciones que ahora les cuento. Acá estoy teniendo problemas para contar los que me faltaban, así que son 5 que me faltan. Bueno, ahí estoy matando al segundo. Les contaba que dan 87 XP por cada humano que matás. No me acuerdo si de más adelante cambiaba, dependiendo cómo los mates, pero casi siempre por sigilo te dan buena cantidad de puntos. Y una vez que, bueno, ahí estoy marcando al sexto que me faltaba. Y una vez que juntas, subís XP, te dan un nivel más de nivel de tu jugador. Y recién a partir de tu segundo nivel, o sea, una vez que tengas nivel 2 de XP,
ahí ya te habilitan la opción para poder hacer habilidades. Ahí estoy rodeando de nuevo y me doy cuenta que voy a tener que bajar porque desde acá arriba no se va a poder. Así que rodeamos de nuevo. Joder, joder. Y acá está la parte que le decía del sigilo, con el círculo, ir despacito. Bueno, ahí me arrepentí. Y despacito para que no te escuchen. Y una de las habilidades que puedes habilitar al principio, o sea, desbloquear en este caso, no recuerdo bien cómo es que se llama, pero te dejan la opción de que cuando camines no hagas tanto ruido cuando estés agachado. Eso sirve muy bien para los humanos y sobre todo muy, pero muy bien para los zombies que tienen un oído, no sé, de perro, porque la verdad es una locura que los que escuchan. Bueno, esto es por matar al... Ya me perdí la cuenta, creo que este es el tercero. ¿El cuarto? Ahí, el tercero, me dice el marcador. Está bueno porque si prestas atención a los marcadores siempre te dicen cuántos tenés que matar y cuántos son en total. Así que si siempre y cuando después puedes hacer apretar el mapa con el rectángulo del mouse, iba a decir, del joystick, y ahí puedes ir al mapa y con el triángulo te dice la misión que estás actualmente. Voy a matar el cuarto, le rompí un poquito el cuello, pobre, y vamos a seguir adelantando para matar al quinto y al sexto. Recuerden que yo las adelanté porque yo había analizado bien el movimiento de cada uno de los enemigos, así que como está ya hecho por la inteligencia artificial, siempre van de un punto A a un punto B en determinado tiempo y bueno, si ves si seguís bien cada uno, puedes ver cada posición, cada una de las posiciones. Y así ver cuál te conviene atacar primero y cuál último. Acá estaba dudando si matar primero al que caminaba o al que estaba... Perdón, ahí hice un comentario del sigilo en un momento que ya la paciencia por las nubes. Y bueno, entonces no sabía si matar el primero que estaba parado o el que caminaba. Y me decidí por matar el que estaba caminando, que era más fácil, porque seguramente el tiempo no me iba a dar para mover a matar al que estaba parado. Si no, este me descubría y ahí se me iba todo el sigilo. Y tienen que tener cuidado que si es de noche y hay disparos, los zombies como que son, ya les dije que tienen buen oído y escuchan todo. Bueno, acá está el último que maté, el sexto. Y ahí ya hice la misión. Debieron seguirnos hasta aquí. Hijos de puta. Lárguense de la montaña, O'Leary. Boozer, encontré el campamento. No, solo un par de errantes que querían mudarse a nuestro refugio. Como estábamos diciendo, es hora de pensar en irnos al norte. Primero curaremos tu brazo y después nos preocupamos por ponernos en marcha. Iré por mi moto, de con fuera. Mientras hablábamos con Boozer y levanté un par de cosas. Y siempre hay que revisar las armas, el botiquín y las armas y cosas arrojadizas, porque es bueno siempre tener stock de más y por ahí te perdes una cosa porque no hiciste vendas o molotov, que eso bueno se hace más adelante, ¿no? Ya estoy recién acá en el principio,
Es una de las primeras misiones que hago solo. No quiero spoilear mucho, pero se hacen unas, creo que son 2 o 3 misiones con nuestro amigo Boozer. Y después él se queda en nuestro refugio barra casa, que ahí también hay para cargar nafta, gasolina. Y un par de recursos también que son muy buenos para lo que es después más la mitad del juego. Bueno, ahí sigo luchando a ver qué encontraba. Y ahí encontré una planta. Malditos flickers. Siempre es bueno levantar cualquier planta que veamos cerca, obviamente. No durante una pelea, pero acá ya con una vez cuando yo terminé, es muy bueno para que te ayuda al principio a hacer flechas y más adelante medicina y resistencia, que es para una forma de correr, y la concentración, que es una vez que apretas el R3 más adelante en el juego te da la opción de cómo poner la cámara lenta y vos podés disparar al mismo tiempo. Entonces eso se usan distintos tipos de plantas, unas que son hongos, otras que son tipo unas plantitas y otras que son unas manzanas. Así que esos tres siempre va bien. Y también hay una habilidad, hay dos habilidades de plantas, una que te marca en el mapa la cercanía de las plantas, que eso está genial, y otro que está, creo que es un nivel más o 2 niveles más de habilidades. Siempre estos son las habilidades de... se me fue el nombre, disculpen. Está la de cuerpo a cuerpo, armas a distancia, y ya no me acuerdo el nombre. Bueno, seguramente después se me va a acordar. Y la otra opción que les decía es que... ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que cada vez que levanten plantas tienen el doble, o sea que si levantan 2 plantitas le dan 4 y así sucesivamente, ¿no? Siempre igual tienen un máximo de plantas. Tengo que estar cerca. Ahí mientras salía del lugar donde estábamos mirando, matando a todos, había justo muchos zombies y como es el inicio del juego los esquivé porque no daba mis armas ni el miedo y la habilidad tampoco. Mi habilidad como jugadora y la habilidad de Deacon y mi miedo. Así que los dejé ahí y justo encontré acá arriba una especie de mirador, refugio, no sé qué era, así un mirador ahí con un descanso, unos bancos, y encontré un par de trapos para poder hacer los recursos que hago apretando el L1. Bueno, ya está por terminarse el video. Muchas gracias por mirar. Denle like y suscríbanse si les gustó. Muchas gracias. Este es el primer video que terminé bien editado porque el otro lo había hecho en vivo. Y bueno, muchas gracias a todos los suscriptores.